Hola mis queridos oyentes, estoy aquí de regreso con ustedes en WRMI Radio Miami International, la emisora de onda corta más potente del hemisferio occidental. Como candidata ciudadano, yo de lo que me voy a encargar es que mis deudas como candidata solo sean contraídas con el pueblo. O sea, recuerden esto, todo político es una marioneta y para mí sería todo un honor ser la marioneta del pueblo. Y eso se garantiza no entrando en ningún compromiso, o sea, en ninguna deuda con los intereses especiales, con las corporaciones, con ninguna entidad que no sea el ciudadano, el individuo, la persona que va a poner un voto para uno, para así sumarse al movimiento nacional, ciudadano, por recuperar el poder. Por estos días, en las redes sociales, amigos, hay una enorme campaña de desinformación y propaganda negativa que se está llevando ahora mismo en la radio privada en Miami en contra de mi candidatura al Congreso de Estados Unidos. No me han preguntado cuál es mi propuesta. No se me han acercado los periodistas para indagar y ver qué exactamente esta campaña pretende solucionar o proponer. Con la excepción de 2 o 3 curiosos, la vasta mayoría de quienes están diseminando, corriendo estas bolas y estos rumores y verdadera mentira, tergiversación de la verdad, toda esta campaña fraudulenta, antidemocrática, violenta, porque me han llovido las amenazas de muerte, y sí, es ilegal mandarle una amenaza de muerte a una candidata federal. La mayoría de todas estas personas no se han tomado el tiempo ni de leer un artículo mío, ni de escuchar una declaración mía. Son personas, lamentablemente, víctimas de la propaganda de guerra, de la propaganda que ha heredado todos los males de la Guerra Fría, y propaga a estas alturas, a finales del 2019, que ya nos vamos para el 2020, propaga un contexto, un terreno de paranoia, de desconfianza violenta y ante todo de ignorancia. Por eso es que de vez en cuando sí tomo el tiempo para responder las cartas privadas que me envían algunos lectores que aunque subiditos de tono en la agresión, demuestran estar totalmente desinformados. Y entonces no me cabe la otra opción que contribuir a informar a los demás. Porque sea cual sea tu última opinión, tu postura política, nunca debe ser basada en la desinformación. Tenemos que estudiar antes de proponer. Los medios aquí locales de la radio, que ya son varios los que han ya difamado sobre mi candidatura. Estos medios, muchos están recibiendo dinero de la entidad federal Radio y TV Martí y están parcializados en contra de todo candidato, todos, cualquiera que sea que ponga en peligro esa relación ilegal entre la entidad federal y sus negocios privados. Hay mucha gente que ya está muy consciente de este fenómeno, pero hay que seguir contándolo, hay que seguir hablándolo, porque siempre tanto esta entidad federal sostenida por nuestros impuestos esté contribuyendo a la desinformación de ciudadanos americanos, lo vamos a denunciar. Ni un solo centavo nuestro del contribuyente puede ser usado para financiar ese medio que influye en las elecciones dentro del sistema estadounidense. Unos símbolos manipulados del 26 de julio tratan de cambiar el pasado triste, problemático, turbulento de nosotros los cubanos, cuando la isla era una neocolonia, básicamente, y se encontraba subordinada en el pasado a los grandes capitales extranjeros que no dejaban que la pequeña burguesía cubana, la burguesía criolla, tuviese un espacio vital en su propia tierra. Cuba era para los batistianos un paraíso, por supuesto. No lo negamos.
Se vivía muy bien siempre tanto fueras la élite. Era el país de los casinos, las prostitutas, las playas bonitas, mucho ron. Era la isla del tabaco, del lujo, pero concentrado en una minoría dentro de la capital. Era la nación con muchos autos, televisores, cines, es verdad, pero el pueblo no era feliz, pues toda esa riqueza costaba sangre, sudor y lágrimas, dadas todas por el campesino cubano pobre, que estaba olvidado. Era una isla bonita, de diversiones para los ricos, pues había mucha división social y racial, había mucho racismo. Y no es decir, por supuesto, que ya ha desaparecido el racismo dentro de nuestra cultura cubana, pero ya no es institucional. Hay que distinguir las cosas. Si no, no vamos a poder luchar y arreglar el mundo. Para los que no son cubanos, o los que desconocen los detalles sobre la Revolución de 59, debo aclarar que el Movimiento 26 de Julio fue la organización política y militar cubana creada en 1953 por un grupo de cubanos bajo, el liderazgo de Fidel Castro, con el fin de dar inicio a la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. Pero no eran comunistas. Punto. El 26 de julio tenía una ideología nacionalista, fundada bajo las ideas de José Martí. Era un movimiento, pues ya no existe, fue disuelto. El movimiento era nacionalista y una parte luchaba en la Sierra Maestra, como guerrilla, y la otra parte era clandestina y en las ciudades. Era la facción urbana, y a esa era la cual pertenecía mi abuelo Orbi Escobar, y mientras tanto la de la Sierra se inclinaba así, más a la izquierda, y ahí en la Sierra era donde estaba Che Guevara. No confundamos las facciones. Y la que luchaba en el clandestinaje en las ciudades era más centristas. Y para colmo, el 26 de julio urbano, que sabemos que era más peligroso militar en él que en la Sierra, ese 26 de julio urbano era en ocasiones anticomunista. El propio Uber Matos fue del 26 de julio y Pedro Luis Boitel, quien murió de una huelga de hambre en una prisión cubana en 1972, y también tenemos algunos como Manuel R. Time, eran también del 26 de julio. No podemos ser ignorantes, no podemos dejarnos llevar por la propaganda. Calma y reflexión, que demasiadas veces la pasión, la furia, mejor dicho, la rabia intolerante nos ciega de la verdad, de los hechos, de los facts. Al mismo tiempo están ocultando el hecho de que Batista desde 1933 gobernaba a Cuba directa o indirectamente, ya lo sabemos, y buscaba alianzas con los comunistas cubanos. Sobre todo, Batista buscaba una alianza bajo su mandato desde el año 1940, cuando quería complacer a los Estados Unidos en guerra contra los nazis. Hubo un acercamiento a la Unión Soviética de Stalin, y en 1942 se establecieron relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Batista mismo escribió una cálida carta a Stalin, donde definía como grande y humana a la revolución bolchevique. Cuando aparece entonces el 26 de julio en la escena política, lo hace en el nombre del nacionalismo, y muy lejos de Batista y de Stalin. Había una reacción. Cuando mi abuelo luchaba dentro del 26 de julio, no era comunista. Y muchos de sus compañeros de lucha nunca lo fueron. En 1952, cuando Batista da un golpe militar y anula la Constitución del 40, ya había cambiado bastante el escenario. Y ya era, cuando eso ya Batista era muy anticomunista, para así estar a tono y complacer a Estados Unidos, que ya cuando eso ya estaba en la plena Guerra Fría con los soviéticos. La parte del 26 de julio que actuaba en la ciudad, y como les dije, que a la cual pertenecía mi abuelo, tenía algunos miembros muy violentos que luego se mudaron a Miami y formaron parte del terrorismo de derechas, enemigos del rumbo socialista de la Revolución Cubana. Estamos hablando de que militantes del 26 de julio fueron fuertes anticomunistas. De nuevo, hay que estudiar. Algunos de esos antiguos militantes se sumaron a la invasión incluso que organizó la CIA
por Bahía de Cochinos, como Manuel Artime, que luego fue abandonando sus principios nacionalistas que inicialmente le habían movido para ser miembro del 26 de julio y se encontró ya sirviendo a la CIA. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, que se nos va la media hora, y quería cerrarlo con un comentario sobre el cambio climático.